Capítulo 1. Una ciudad partida en dos. Roma no fue, desde su origen, una comunidad homogénea que creció de forma armónica. Mucho antes de convertirse en potencia mediterránea, incluso antes de dominar la península itálica, Roma ya estaba atravesada por una fractura profunda. No una división moderna entre ricos y pobres, ni una lucha de clases en sentido contemporáneo, sino una separación más rígida y estructural. Dos grupos con estatus distintos, derechos distintos y una relación de poder profundamente desigual. Desde los primeros siglos de su historia, la sociedad romana se organizó en estamentos cerrados. Por un lado, los patricios, por el otro, los plebeyos. Esta división no era simbólica ni cultural. Tenía consecuencias reales en la vida cotidiana, en la política, en la justicia y en la guerra. Determinaba quién podía gobernar, quién podía interpretar la ley, quién podía acceder a los dioses y quién simplemente debía obedecer. Lo importante es entender que esta desigualdad no surgió como un problema posterior al crecimiento de Roma. Estaba presente desde el inicio del sistema republicano. La ciudad que había expulsado a sus reyes y proclamado el rechazo al poder absoluto no había creado, sin embargo, una sociedad igualitaria. Había eliminado al monarca, pero había concentrado el poder en un grupo reducido de familias que se consideraban a sí mismas fundadoras, guardianas y propietarias del orden romano. Para los patricios, Roma era su herencia. Para los plebeyos, Roma era su obligación. Esta tensión no era un accidente ni una anomalía. Era parte constitutiva del sistema. Roma se construyó, desde el primer momento, sobre una paradoja. Una república que hablaba de leyes comunes, pero que funcionaba sobre privilegios heredados. Un estado sin rey, pero con una élite que gobernaba como si el poder le perteneciera por derecho natural. Nada de lo que vendrá después, las reformas, los conflictos, las concesiones, las crisis, puede entenderse sin partir de esta realidad inicial. Roma no fue una ciudad unida que luego se fracturó. Fue una ciudad dividida que aprendió a convivir con el conflicto sin destruirse de inmediato. Esa fractura y para comprenderla, primero hay que mirar de cerca a quienes ocuparon la cima de ese sistema. Los patricios, su origen y la forma en que convirtieron su posición social en poder político permanente. Ahí comienza realmente esta historia. Capítulo 2. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios no fueron simplemente los ricos de la Roma antigua. Su poder no se basaba solo en la posesión de tierras o ganado, sino en algo mucho más profundo y difícil de disputar: el origen. Ser patricio significaba pertenecer a un conjunto limitado de familias que se consideraban descendientes directos de los fundadores de la ciudad. Linajes antiguos, reconocibles, cerrados sobre sí mismos, que transmitían el estatus por sangre y no por mérito. En los primeros siglos de la República, el patriciado funcionaba como una aristocracia hereditaria. Estas familias monopolizaban las magistraturas, el senado, los rituales religiosos y el conocimiento jurídico. Gobernar no era para ellos una actividad política, era una extensión natural de su condición social. No necesitaban justificar su autoridad ante el resto de la población, porque el sistema entero estaba construido para asumir que el mando les correspondía. La religión jugaba un papel central en esta dominación. Los patricios controlaban los colegios sacerdotales, los augurios y los rituales públicos. En una sociedad donde la voluntad de los dioses legitimaba cada decisión importante, quien interpretaba los signos divinos controlaba también la política. De esta forma, el poder patricio no era solo legal o militar, sino sagrado. También, la ley estaba en sus manos. En los primeros tiempos republicanos, el derecho romano no estaba escrito. Era un conjunto de normas consuetudinarias conocidas, interpretadas y aplicadas por patricios. Esto les permitía moldear la justicia según sus intereses y dejar a los plebeyos en una posición de dependencia absoluta. Podían ser juzgados, castigados o endeudados sin siquiera conocer las reglas exactas que se les aplicaban. Para los patricios,
El Estado romano era una prolongación de la familia. El Senado funcionaba como un consejo de ancianos de linajes dominantes. Las magistraturas se rotaban entre nombres conocidos. La República, en su fase inicial, no fue una democracia encubierta, sino un sistema cuidadosamente diseñado para preservar el poder de una minoría estable. Esta concentración de privilegios no generó de inmediato una rebelión abierta, pero sí sembró una tensión constante. Porque mientras los patricios gobernaban, legislaban y negociaban con los dioses, la ciudad dependía cada vez más de otro grupo mucho más numeroso, los plebeyos, sin cuyo trabajo y sin cuya sangre Roma no podía sobrevivir. Ahí comienza el verdadero desequilibrio del sistema. Capítulo 3. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos constituían la base real de Roma. No eran un grupo homogéneo ni una masa sin rostro, pero compartían una condición común. No pertenecían a los linajes fundadores. Esa exclusión inicial marcaba todo lo demás. Podían ser campesinos, artesanos, comerciantes, pequeños propietarios e incluso hombres relativamente prósperos, pero carecían de acceso efectivo al poder político y religioso. En términos demográficos, los plebeyos representaban la parte decisiva de la población. Trabajaban la tierra, producían bienes, sostenían el comercio local y, sobre todo, formaban el grueso del ejército ciudadano. Sin ellos, Roma no podía sembrar, ni construir, ni defenderse. Sin embargo, el sistema político estaba diseñado para beneficiarse de su aporte sin integrarlos plenamente. La exclusión no era solo simbólica. Los plebeyos no podían ocupar magistraturas, no tenían acceso a los colegios sacerdotales y estaban ausentes de los espacios donde se tomaban las decisiones clave. La asamblea en la que participaban tenía un peso limitado frente al Senado patricio, y sus votos podían ser neutralizados por procedimientos legales que no controlaban. Esta situación generaba una paradoja profunda. Roma exigía a los plebeyos deberes cívicos plenos, pero les negaba derechos políticos equivalentes. Eran llamados a luchar en guerras, a pagar impuestos, a sostener la expansión de la ciudad, pero no a gobernarla. El ideal republicano aún no existía para ellos como realidad, solo como promesa lejana. En el plano social, la plebe vivía en una situación de vulnerabilidad estructural. Una mala cosecha, una guerra prolongada o una deuda impaga podían empujar a un ciudadano libre a la pérdida de su autonomía. La falta de protección legal clara convertía al plebeyo en rehén de un sistema que no controlaba y que podía volverse contra él con rapidez. Aún así, los plebeyos no eran un grupo pasivo. Compartían espacios, intereses y experiencias comunes. Vivían las mismas injusticias, sufrían las mismas presiones y, con el tiempo, desarrollaron una conciencia colectiva. No ideológica en un sentido moderno, pero sí práctica. Sabían que sin ellos, Roma se detenía. Este contraste entre centralidad económica y militar y marginación política fue acumulando una tensión silenciosa. El conflicto no nació de un deseo abstracto de igualdad, sino de una realidad concreta. Una ciudad que dependía de quienes no gobernaban. Esa contradicción no tardaría en manifestarse en el terreno donde más dolía: la ley. Capítulo 4. Una desigualdad legal, no solo económica. La fractura entre patricios y plebeyos no se explicaba únicamente por la riqueza o la pobreza. Su raíz más profunda estaba en la desigualdad legal. En la Roma arcaica, la ley no era un conjunto de normas accesibles a todos, sino un saber reservado. Quien controlaba la ley, controlaba el conflicto, el castigo y la interpretación del orden. Los patricios monopolizaban el conocimiento jurídico y religioso. Las normas no estaban escritas, se transmitían por tradición y se aplicaban según usos que solo ellos dominaban. Esto convertía cualquier disputa, por tierras, deudas, herencias o responsabilidades, en un terreno inclinado. El plebeyo entraba al proceso sin conocer las reglas completas, mientras su adversario conocía los rituales, los plazos y las fórmulas que decidían el resultado. La justicia, así,
no era neutral. Funcionaba como una extensión del poder social. Un patricio podía apelar a precedentes, a interpretaciones consagradas y a ritos religiosos que legitimaban su posición. El plebeyo, en cambio, dependía de la buena voluntad de magistrados y sacerdotes que pertenecían al mismo grupo que lo juzgaba. La ley no protegía al ciudadano, protegía al orden existente. Esta asimetría tenía consecuencias prácticas. La imposibilidad de prever un fallo, de conocer un derecho o de defenderse con igualdad de herramientas generaba inseguridad permanente. La vida cívica se volvía frágil. Un error formal, una deuda malentendida o una acusación podían desencadenar sanciones severas. La legalidad se transformaba en un instrumento de control, no en un escudo. Además, la fusión entre derecho y religión reforzaba la exclusión. Los calendarios judiciales, los días hábiles y los rituales que validaban decisiones estaban en manos de sacerdotes patricios. Esto permitía suspender procesos, invalidar reclamos o retrasar resoluciones sin explicación transparente. La ley operaba envuelta en sacralidad, lo que la hacía incuestionable para quienes no participaban de su custodia. Con el tiempo, los plebeyos comprendieron que el problema no era solo económico ni coyuntural. La desigualdad estaba escrita, aunque no visible, en la estructura legal misma. Mientras la ley siguiera siendo un saber cerrado, cualquier concesión sería reversible y cualquier derecho, precario. Esta toma de conciencia marcó un punto de inflexión. El conflicto dejó de ser individual y se volvió estructural. La presión ya no apuntaba solo a aliviar cargas, sino a abrir la ley, hacerla pública y someterla a reglas conocidas. Antes de reclamar cargos o honores, la plebe entendió que necesitaba algo más elemental: saber a qué atenerse cuando la ciudad juzgaba. Esa exigencia conduciría, inevitablemente, al terreno donde la desigualdad se volvía insoportable: la deuda. Capítulo 5. Deudas, tierras y servidumbre. La desigualdad legal se volvía insoportable cuando entraba en contacto con la realidad material. En la Roma arcaica, el problema central de la plebe no era la falta de ambición política, sino la inseguridad económica estructural. La mayoría de los plebeyos vivía de pequeñas parcelas, del trabajo manual y, sobre todo, del servicio militar obligatorio. Esa combinación era explosiva. Cuando Roma entraba en guerra, algo frecuente, los ciudadanos plebeyos abandonaban sus campos durante meses. Al regresar, encontraban tierras descuidadas, cosechas perdidas y deudas acumuladas. Para sobrevivir, recurrían al crédito. Pero el crédito romano no era una herramienta neutral, era un mecanismo de dominación. El sistema del nexum permitía que un deudor insolvente quedara ligado jurídicamente a su acreedor. No se trataba de esclavitud formal, pero en la práctica podía ser peor. El plebeyo endeudado perdía autonomía personal, podía ser obligado a trabajar para el patricio, sufrir castigos físicos e incluso ser retenido como garantía viva de la deuda. Todo ello bajo el amparo de la ley. La paradoja era evidente. El mismo ciudadano que empuñaba armas para defender a Roma podía, al volver, convertirse en un hombre sin libertad efectiva dentro de la ciudad que había protegido. El servicio militar, lejos de ser una vía de integración, se transformaba en un factor de empobrecimiento. Roma crecía, pero lo hacía a costa de quienes la sostenían. La concentración de tierras agravó el problema. Los patricios, con mayor acceso a recursos y protección legal, absorbían parcelas de plebeyos arruinados. Así, la desigualdad no solo se perpetuaba, sino que se profundizaba con cada conflicto armado. El pequeño campesino libre era reemplazado por una masa dependiente, endeudada y jurídicamente vulnerable. Este sistema no era accidental. Funcionaba porque reforzaba el equilibrio social existente. La deuda disciplinaba, fragmentaba y desactivaba la protesta individual. Cada plebeyo luchaba por su supervivencia personal, sin capacidad de articular una respuesta colectiva, al menos al principio. Pero la acumulación de abusos terminó por romper esa lógica. Cuando la deuda dejó de ser un problema privado
y pasó a afectar a amplios sectores del cuerpo ciudadano, la tensión se volvió política. No se trataba solo de dinero o tierras, estaba en juego la condición misma de ciudadano. En ese punto, Roma se enfrentó a una disyuntiva crítica. O aceptaba que quienes la defendían podían ser tratados como siervos, o debía reformar el sistema que lo permitía. La respuesta no llegó por negociación inmediata, sino por un gesto radical: la retirada colectiva. Ahí comienza la primera gran ruptura de la historia republicana. Capítulo 6. La primera gran ruptura. La tensión acumulada no estalló en forma de revuelta armada, ni de conspiración secreta. La plebe romana eligió un camino mucho más perturbador para el orden establecido. Se fue. No tomó el poder, no incendió la ciudad, no atacó a los patricios. Simplemente abandonó Roma. A comienzos del siglo V a.C., los ciudadanos plebeyos, campesinos, artesanos, soldados, se retiraron colectivamente fuera de la ciudad, según la tradición al monte sacro. No fue una huida desorganizada, sino un acto político consciente. Roma amaneció sin su base productiva y, lo que era aún más grave, sin su ejército. La ciudad seguía en pie, pero el sistema había quedado vacío por dentro. El gesto era devastador en su simplicidad. Los patricios conservaban los templos, el senado y las magistraturas, pero ya no tenían a quienes gobernar ni a quienes enviar a la guerra. El poder formal quedó expuesto como una estructura incapaz de sostenerse sin la cooperación de aquellos a quienes había mantenido al margen. La secesión de la plebe rompió una regla no escrita del mundo antiguo, que los dominados no tenían capacidad de presión colectiva. Por primera vez, un grupo social excluido demostraba que podía paralizar el Estado sin derramar sangre. Roma descubría algo inquietante: el conflicto social podía convertirse en herramienta política. Los relatos antiguos subrayan el impacto psicológico del episodio. La ciudad, rodeada de enemigos, se encontraba indefensa. La amenaza no venía del exterior, sino del interior social. No era una guerra civil, pero el riesgo de colapso era real. La estabilidad republicana, todavía frágil, pendía de un hilo. Frente a esta situación, la respuesta patricia no fue inmediata ni generosa. Intentaron primero deslegitimar la protesta, luego minimizarla. Pero la ausencia prolongada de la plebe volvió insostenible cualquier simulacro de normalidad. Sin campesinos no había alimentos, sin soldados no había seguridad, sin ciudadanos no había Roma. La secesión marcó un antes y un después. Por primera vez, el sistema romano se vio obligado a ceder no por derrota militar, sino por presión social organizada. La plebe había descubierto su fuerza colectiva. Los patricios, por su parte, comprendieron que el orden solo podía mantenerse integrando parcialmente a quienes hasta entonces habían sido excluidos. De esa crisis nació una innovación política sin precedentes en el mundo antiguo. No una magistratura más, sino una figura diseñada para proteger a los desprotegidos desde dentro del sistema. Así surgió el Tribunado de la Plebe. Capítulo 7. El nacimiento del Tribunado. La respuesta a la secesión no fue una concesión simbólica ni una promesa vaga de reformas futuras. Fue la creación de una institución completamente nueva, pensada para canalizar el conflicto sin destruir el sistema: el Tribunado de la Plebe. Roma no eliminó la desigualdad, pero aceptó algo radical para su tiempo: que los excluidos necesitaban un mecanismo propio de defensa política. El tribuno de la plebe no era un magistrado tradicional. No provenía de los patricios, no representaba al Estado en abstracto y no gobernaba sobre todos los ciudadanos. Su función era más específica y por eso mismo profundamente subversiva: proteger a la plebe frente al poder patricio. Su autoridad no nacía del Senado ni de los cónsules, sino del juramento colectivo de los plebeyos de defenderlo incluso con su propia vida. La figura del tribuno se sostenía sobre un principio nuevo: la sacrosantidad. Cualquier agresión contra un tribuno era considerada un crimen contra la comunidad plebeya entera. No se trataba de un privilegio personal, sino de una coraza política.
El cuerpo del tribuno se convertía en frontera física entre el poder y el abuso. Pero el verdadero núcleo del tribunado estaba en una herramienta inédita: el derecho de veto. El tribuno podía capitular decisiones de magistrados, impedir arrestos, frenar medidas administrativas y paralizar actos del poder si consideraba que perjudicaban a la plebe. No proponía leyes en un inicio. Impedía que ciertas decisiones existieran. Este poder negativo, de tener en lugar de mandar, alteró el equilibrio político romano. Por primera vez, el sistema aceptaba que la autoridad no debía ser solo capacidad de imponer, sino también de limitar. El conflicto dejaba de resolverse únicamente por la fuerza o la exclusión y pasaba a institucionalizarse. El tribunado no eliminó la tensión social. Tampoco convirtió a la plebe en igual de los patricios, pero sí introdujo una lógica nueva. El conflicto podía gestionarse dentro del marco político. Roma no buscó suprimir la división, sino administrarla. Con el tribunado, la república daba un paso decisivo. El poder dejaba de ser un capítulo cerrado y comenzaba a fragmentarse en contrapesos. La ciudad aprendía que su estabilidad no dependía de la ausencia de conflicto, sino de su capacidad para absorberlo sin romperse. Sin embargo, proteger a la plebe en casos concretos no resolvía el problema de fondo. Mientras la ley siguiera siendo dominio exclusivo de unos pocos, la desigualdad permanecería intacta. El siguiente campo de batalla no sería la magistratura, sino algo más profundo: la escritura misma de la ley. Capítulo 8. La lucha por la ley escrita. La creación del tribunado había cambiado el equilibrio político, pero no había tocado el núcleo más profundo del problema. La ley seguía siendo invisible para la plebe. En la Roma republicana temprana, las normas no estaban codificadas de manera accesible. Existían como tradición, como costumbre y, sobre todo, como conocimiento reservado a un grupo muy concreto: los patricios. El control de la ley no se ejercía solo mediante la fuerza o la riqueza, sino a través del monopolio del saber jurídico, los procedimientos legales, los días hábiles para litigar, las fórmulas exactas que debían pronunciarse ante un magistrado. Todo eso estaba en manos de una minoría que decidía cuándo una acción era válida y cuándo no. Para la plebe, la ley no era un marco estable, sino un terreno movedizo que podía reinterpretarse en su contra. Esta situación generaba una desigualdad estructural. No se trataba únicamente de que los plebeyos perdieran juicios, sino de que no podían prever el resultado de los conflictos. La justicia no era predecible, y cuando la ley no es predecible, deja de ser ley para convertirse en herramienta de dominación. Cada disputa podía resolverse según la conveniencia de quien conocía las reglas. La presión plebeya comenzó entonces a dirigirse hacia un objetivo claro: hacer visible la ley. Exigir que las normas fueran escritas, públicas y conocidas por todos. No pedían igualdad política plena. Pedían algo más básico y, al mismo tiempo, más peligroso para el orden establecido: saber a qué atenerse. La resistencia patricia fue inmediata. Escribir la ley significaba perder margen de maniobra, renunciar a la interpretación flexible y aceptar límites claros al poder. Durante años, la tensión se mantuvo sin resolverse, hasta que la presión social se volvió imposible de ignorar. Roma entendió que sin un mínimo de certeza jurídica, el sistema entero corría riesgo. El resultado fue la creación de una comisión extraordinaria encargada de redactar un cuerpo legal común. No era una concesión altruista, sino una decisión pragmática. Sin reglas visibles, la república no podía sostenerse. La ley escrita no surgió como un acto de justicia, sino como un mecanismo de estabilidad. Con esta demanda, la plebe había desplazado el conflicto a un terreno decisivo. Ya no se trataba solo de quién gobernaba, sino de cómo se gobernaba y bajo qué normas. El poder empezaba a ser encuadrado por algo que lo superaba: un texto. Lo que estaba a punto de surgir no resolvería todas las desigualdades, pero cambiaría para siempre la relación entre ciudadanos y autoridad. Porque una vez que la ley se escribe,
deja de pertenecer solo a quienes la interpretan, y Roma estaba a punto de dar ese paso irreversible. Capítulo 9. Avances lentos, concesiones calculadas. La publicación de la ley escrita no cerró el conflicto entre patricios y plebeyos. Al contrario, lo transformó. Con las normas expuestas, la desigualdad ya no podía esconderse detrás de la costumbre o la ambigüedad, pero tampoco desapareció. Lo que siguió fue un proceso largo, fragmentado y deliberadamente lento, en el que cada avance plebeyo fue respondido con una concesión medida al milímetro. Las 12 tablas no otorgaron igualdad política ni social, confirmaron jerarquías existentes y legalizaron diferencias. Sin embargo, establecieron un principio nuevo y poderoso. La ley ya no podía cambiarse según el interlocutor. Ese solo hecho alteró la dinámica del poder. A partir de entonces, cada reclamo podía apoyarse en un texto común, y cada abuso quedaba más expuesto. Los patricios entendieron rápido que resistir frontalmente podía romper el sistema. Optaron por otra estrategia, ceder lo mínimo necesario para preservar lo esencial. Así surgieron reformas parciales que ampliaban derechos plebeyos sin desmontar el control aristocrático. El acceso a ciertas magistraturas, la regulación de las deudas, la protección frente a abusos extremos, todo avanzaba, pero siempre con límites claros. Este ritmo lento no fue accidental. Permitía absorber tensiones sin provocar una ruptura definitiva. Roma aprendía a administrar el conflicto en lugar de sofocarlo. Cada victoria plebeya reforzaba la idea de que el sistema podía reformarse desde dentro, y cada concesión patricia mantenía la estabilidad general. Al mismo tiempo, la plebe tampoco actuaba como un capítulo homogéneo. A medida que algunos plebeyos accedían a cargos, tierras o prestigio, comenzaban a diferenciarse del resto. El conflicto social empezaba a adquirir matices internos, preparando un escenario más complejo, que ya no era solo patricios contra plebeyos, sino también plebeyos con poder frente a plebeyos sin él. Roma no avanzaba hacia la igualdad, avanzaba hacia algo distinto. Un sistema capaz de adaptarse sin desmoronarse. Cada reforma parecía insuficiente, pero juntas construían una estructura más flexible, más resistente y más duradera. Este equilibrio inestable se convirtió en una de las grandes fortalezas romanas. La ciudad no resolvía sus tensiones de una vez, las dosificaba. Y en ese proceso, el conflicto dejaba de ser una amenaza inmediata para convertirse en parte del funcionamiento normal del Estado. Capítulo 10. Patricios plebeyizados. Plebeyos poderosos. Con el paso del tiempo, la frontera entre patricios y plebeyos comenzó a cambiar de forma. No desapareció, pero dejó de ser rígida. Las conquistas legales y políticas obtenidas por la plebe abrieron un proceso inesperado. Algunos plebeyos empezaron a integrarse en los espacios tradicionales del poder, mientras ciertos patricios se adaptaban a un mundo donde ya no podían gobernar solos. Las leyes Licinias Sextias del siglo IV a.C. marcaron un punto de inflexión. Por primera vez, uno de los cónsules podía ser plebeyo. No era una concesión simbólica. El consulado representaba el corazón del poder ejecutivo y militar. Permitir el acceso plebeyo significaba reconocer que el Estado necesitaba incorporar a nuevos actores para seguir funcionando. A partir de ese momento, surgió una nueva realidad social. Aparecieron plebeyos ricos, influyentes y educados, con tierras, clientelas y ambiciones políticas comparables a las de cualquier familia patricia. Estos hombres no cuestionaban el sistema, aspiraban a ocupar un lugar dentro de él. La lucha ya no era destruir el orden, sino escalar dentro de sus reglas. Al mismo tiempo, muchas familias patricias comprendieron que la exclusividad absoluta era insostenible. Mantener el control requería alianzas, matrimonios mixtos y cooperación política. La antigua aristocracia comenzó a mezclarse con esta nueva élite plebeya, dando origen a un grupo dirigente más amplio y complejo. La nobilitas, definida menos por el origen y más por el acceso a las magistraturas superiores. Este proceso tuvo un efecto profundo. El conflicto social no se resolvió, se transformó.
La oposición ya no era entre dos capítulos cerrados, sino entre quienes lograban integrarse al poder y quienes quedaban fuera. La desigualdad persistía, pero ahora estaba mediada por el éxito político y económico, no solo por el nacimiento. Roma había creado, casi sin proponérselo, un sistema de movilidad controlada. Permitía ascender, pero no a todos. Integraba, pero sin democratizar por completo. Esta capacidad de absorber a los vencedores del conflicto sin romper la estructura fue una de las claves de su estabilidad prolongada. Sin embargo, esta nueva élite traía consigo un problema latente. Al abrir el acceso al poder, Roma también abría la puerta a ambiciones personales cada vez más fuertes. El sistema había demostrado ser flexible, pero esa flexibilidad empezaba a generar tensiones nuevas, más sutiles y potencialmente más peligrosas que las anteriores. Capítulo 11. El conflicto como motor del sistema. Lejos de destruir a Roma, el enfrentamiento constante entre patricios y plebeyos terminó convirtiéndose en una de las principales fuentes de fortaleza del sistema republicano. A diferencia de otros estados antiguos, donde el conflicto interno solía resolverse mediante represión, expulsión o colapso, Roma desarrolló una lógica distinta: integrar la tensión dentro de la estructura política. Cada crisis obligó a crear nuevas instituciones, nuevas leyes y nuevos equilibrios. La secesión de la plebe no acabó con la república, la forzó a reformarse. El tribunado no debilitó al Estado, lo volvió más complejo. Las 12 tablas no eliminaron la desigualdad, pero establecieron un marco común que hizo posible la convivencia. Roma no avanzó pese al conflicto, avanzó gracias a él. Este mecanismo produjo una cultura política singular. El desacuerdo no era visto como una amenaza existencial, sino como una realidad permanente que debía ser gestionada. El sistema asumía que ninguna parte podía imponerse de manera absoluta sin poner en riesgo la estabilidad general. Por eso, cada victoria era parcial, cada concesión medida y cada reforma incompleta. El resultado fue un Estado con una enorme capacidad de adaptación. Cuando una tensión alcanzaba un punto crítico, Roma no respondía con un cambio radical, sino con ajustes graduales. Estos ajustes no resolvían todos los problemas, pero evitaban la ruptura. El conflicto se desplazaba, mutaba, reaparecía bajo nuevas formas, pero rara vez llevaba al colapso inmediato. Esta lógica tuvo un efecto directo en la expansión romana. Un Estado acostumbrado a negociar internamente estaba mejor preparado para absorber pueblos conquistados, integrar aliados y administrar territorios diversos. La misma flexibilidad que había permitido convivir a patricios y plebeyos facilitó la incorporación de comunidades externas bajo fórmulas variadas de ciudadanía y alianza. Sin embargo, esta fortaleza escondía una fragilidad. Al convertir el conflicto en motor, Roma también normalizó la competencia constante por el poder. La ambición política se volvió estructural. El sistema funcionaba mientras los actores aceptaran sus límites, pero cada generación empujaba un poco más esas fronteras. El equilibrio se mantenía, pero a costa de una tensión permanente que, con el tiempo, empezaría a concentrarse en figuras individuales capaces de desafiar al propio sistema. Roma había aprendido a vivir del conflicto. La pregunta que quedaba abierta era: ¿qué ocurriría cuando ese conflicto dejara de ser institucional y se volviera personal? Capítulo 12. El precio de la expansión. A medida que Roma extendía su dominio más allá del Lacio y luego por toda la península itálica, el equilibrio interno comenzó a tensionarse de una forma nueva. La expansión no fue solo una sucesión de victorias militares. Fue, sobre todo, un proceso que alteró profundamente la estructura social de la República. Cada guerra traía botín, tierras y prestigio, pero también exigía sacrificios constantes a una parte muy concreta de la población. Los ejércitos romanos estaban formados, en su base, por ciudadanos que debían costear su propio equipo y abandonar sus campos durante largas campañas. Mientras los patricios y las élites
acumulaban tierras conquistadas y beneficios políticos. Muchos pequeños propietarios regresaban a casa endeudados, con cultivos abandonados o directamente perdidos. La expansión, que fortalecía al Estado, debilitaba a sectores enteros de la sociedad que lo sostenían con su trabajo y su sangre. Este desequilibrio tuvo consecuencias visibles. Las tierras públicas obtenidas en las conquistas, el ager publicus, terminaron concentrándose en manos de unas pocas familias poderosas. A través de arriendos ventajosos o simples abusos legales, estas élites transformaron territorios destinados al bien común en grandes explotaciones privadas. Al mismo tiempo, los campesinos arruinados se desplazaron hacia la ciudad, aumentando la dependencia del reparto de grano y de la protección política. El ejército también cambió. Las campañas se volvieron más largas y lejanas, y la relación entre el soldado y el Estado empezó a transformarse. Para muchos ciudadanos empobrecidos, el servicio militar dejó de ser un deber cívico temporal y pasó a convertirse en una forma de supervivencia. Esta nueva realidad preparó el terreno para un vínculo distinto. La lealtad ya no se dirigía solo a la República, sino a los generales capaces de ofrecer botín, tierras o protección. Así, la expansión exterior alimentó una tensión interior creciente. Roma conquistaba nuevos pueblos, pero no resolvía las desigualdades que esas conquistas generaban dentro de sus propias fronteras. El éxito militar ocultaba una fractura social cada vez más profunda. Una fractura que el sistema republicano, con sus equilibrios lentos y concesiones parciales, comenzaba a tener dificultades para contener. El precio del crecimiento no se pagó de inmediato, pero quedó registrado en la estructura misma del Estado. Cada nueva victoria hacía a Roma más poderosa y al mismo tiempo más vulnerable a conflictos internos de mayor escala. La República seguía en pie, pero el peso de su expansión empezaba a poner a prueba los límites de un sistema diseñado para una ciudad, no para un dominio continental. Capítulo 13. Una paz inestable. Tras siglos de conflicto entre patricios y plebeyos, Roma alcanzó algo que, en apariencia, parecía un punto de equilibrio. Las grandes conquistas legales ya estaban hechas. Los plebeyos podían acceder a magistraturas, al consulado, al sacerdocio y, en teoría, a los mismos derechos civiles que las antiguas familias aristocráticas. La República se presentaba como un sistema integrado, donde el enfrentamiento social había sido superado por la cooperación institucional. Pero esta paz era frágil. La igualdad alcanzada no significaba una redistribución real del poder económico ni del acceso a la tierra. Muchas de las antiguas tensiones habían cambiado de forma, no de fondo. Las viejas divisiones entre patricios y plebeyos se diluyeron en una nueva frontera, la que separaba a quienes tenían recursos, redes y prestigio de quienes solo conservaban derechos formales. La República había integrado a los plebeyos al sistema, pero lo había hecho bajo condiciones cuidadosamente controladas. En este nuevo escenario surgió una élite mixta, formada por familias patricias tradicionales y linajes plebeyos enriquecidos. Esta nobleza republicana compartía intereses, matrimonios y poder político, y actuaba como un capítulo cada vez más cerrado. Mientras tanto, amplios sectores de la población quedaban marginados del crecimiento económico generado por la expansión, dependientes de subsidios, clientelas y favores personales. La estabilidad política, sostenida durante décadas, ocultaba un problema estructural. El sistema funcionaba mientras las conquistas aportaran recursos suficientes para repartir. Cuando el crecimiento se desaceleraba o las guerras se volvían más costosas, las tensiones reaparecían con fuerza. Las instituciones, diseñadas para administrar el conflicto social, comenzaban a mostrar límites frente a una ciudad que ya no era solo una ciudad, sino el centro de un vasto dominio. Roma vivía así en una calma tensa. Las leyes seguían vigentes, los cargos se renovaban y el Senado conservaba su autoridad, pero el consenso era superficial. Bajo la apariencia de armonía republicana, se acumulaban frustraciones, expectativas insatisfechas y ambiciones personales. La paz
no era el resultado de una justicia plena, sino de un equilibrio delicado que podía romperse ante cualquier sacudida mayor. Esta etapa marcó el final del gran conflicto entre patricios y plebeyos como lucha abierta, pero también el inicio de problemas de una escala distinta. La República había logrado sobrevivir a sus divisiones internas, pero al hacerlo había creado un sistema cada vez más rígido, dependiente del éxito exterior y vulnerable a líderes capaces de canalizar el descontento social. La estabilidad existía, pero no era definitiva. Capítulo 14. El conflicto que no murió. El enfrentamiento entre patricios y plebeyos no terminó con una victoria clara ni con una reconciliación definitiva. Terminó, más bien, transformándose. Roma no resolvió el conflicto social eliminándolo, sino incorporándolo a su propia estructura. Las tensiones dejaron de expresarse como una lucha entre dos estamentos cerrados y pasaron a manifestarse dentro del sistema mismo, en forma de disputas políticas, ambiciones personales y crisis recurrentes. La República había aprendido a sobrevivir al conflicto, pero no a vivir sin él. El acceso de los plebeyos al poder no significó el fin de la desigualdad, sino el nacimiento de nuevas formas de dominación. Las antiguas barreras legales cayeron, pero fueron reemplazadas por obstáculos económicos, clientelares y militares. El ciudadano romano seguía siendo libre, pero su capacidad real de influir dependía cada vez más de su relación con figuras poderosas, no de las instituciones que, en teoría, lo protegían. Este proceso tuvo consecuencias profundas. El ejército, compuesto en gran parte por ciudadanos sin tierra estable, comenzó a convertirse en un espacio de ascenso social y lealtad personal. La política dejó de girar únicamente en torno al Senado y las magistraturas, y empezó a gravitar alrededor de líderes capaces de prometer protección, botín o reformas. El conflicto social ya no enfrentaba a patricios y plebeyos como grupos definidos, sino a facciones, caudillos y proyectos de poder opuestos. La gran paradoja de Roma es que su fortaleza institucional fue también su debilidad histórica. El sistema republicano, diseñado para impedir la concentración del poder, terminó generando las condiciones para que surgieran figuras dispuestas a concentrarlo todo. Las herramientas creadas para equilibrar la sociedad, la ley, la ciudadanía, el ejército, la integración progresiva, se convirtieron en los instrumentos de una transformación mucho más radical. Así, el largo conflicto entre patricios y plebeyos no fue un episodio cerrado del pasado, sino el laboratorio político donde Roma aprendió a gobernar tensiones, absorber crisis y expandirse sin romperse, al menos durante un tiempo. Lo que vino después, las guerras civiles, los líderes populares, la erosión del Senado y el surgimiento del poder personal, no puede entenderse sin este enfrentamiento fundacional. Roma no cayó cuando desaparecieron los patricios o cuando los plebeyos ganaron derechos. Roma empezó a cambiar cuando el conflicto dejó de tener límites claros y el sistema ya no pudo contenerlo. En ese punto, la República había cumplido su función histórica. Había creado el orden que dominaría el Mediterráneo, pero también había preparado, sin saberlo, el escenario para su propia superación. La historia de patricios y plebeyos no es solo la historia de una lucha social antigua. Es la advertencia de que ningún sistema político elimina el conflicto por completo. Solo decide cómo lo administra y cuánto tiempo puede hacerlo antes de transformarse en algo distinto. Gracias por ver el video. Suscríbete para seguir disfrutando de la historia.